a otra cosa y nos metemos a la arena política. El gobierno no va a insistir con la reforma tributaria en el Senado. En su lugar, va a realizar una ronda de consultas a distintos actores económicos, también sociales y políticos, para definir qué ajustes o qué cambios podrían hacerse a la iniciativa y viabilizar así los recursos que conllevaba esa reforma. Esta será una de las urgencias del gabinete del presidente Boric, el que ahora cuenta con 5 nuevos ministros. Vamos a analizar este y otros temas. Estamos con Raúl Soto, diputado por el Partido por la Democracia y expresidente también de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar aquí, diputado. Muchas bienvenido. Gracias, Carla, un gusto. Lo primero que le quiero preguntar es si ve con el cambio de gabinete que hay un nuevo elenco que permita superar este clima que ha dejado el rechazo de la reforma tributaria, porque también uno dice, bueno, ¿cómo va a conversar el gobierno con la oposición? Necesita tener y sacar votos también desde la oposición. Más que un nuevo elenco, yo creo que hay un cambio de rumbo. Ya. Y que no necesariamente se demuestra solo con el último cambio de gabinete, especialmente con el anterior y con las decisiones que se han ido tomando, ¿no? El primer año fue difícil, hubo muchos errores no forzados, hubo problemas de gestión, esa autocrítica es necesaria, por cierto, hacerla, pero también es necesario reconocer que hubo un cambio de rumbo importante. En materia de seguridad se empezaron a enfrentar las decisiones, ¿verdad?, con mucha mayor decisión, con firmeza, con convicción y con menos amarres ideológicos, ¿verdad? Se llevaron los militares a la macrozona norte, tenemos un estado de excepción en la macrozona sur que tiene más o menos controlados los hechos de violencia y de terrorismo en la zona, hay un plan contra el crimen organizado y el narcotráfico. En materia económica se están haciendo las cosas bien, superávit después de 10 años de déficit fiscal, la inflación a la baja, esperamos que de aquí a fin de año llegue a un torno del 5%, posibilidad de recuperar el crecimiento económico, la inversión y el empleo, y eso tiene que ver también con lo que ha hecho la ministra Toá, con lo que ha hecho, ¿verdad?, el ministro Marcel y el propio presidente Gabriel Boric. Este nuevo equipo, estos 5 nuevos ministros vienen a sumarse para consolidar ese nuevo eje y empezar a partir de este momento un tercer tiempo del gobierno con el pie derecho, que yo espero que empiece a consolidar aquello que se viene haciendo y que se haga con un sentido y con un relato que debe ser distinto. Ya. Y con esto termino la idea. Hay que sintonizar menos con una minoría ideológica y más con el sentido común de las grandes mayorías de los chilenos y chilenas. Ya, pero ahí sintoniza menos a Prueba de Dignidad el Frente Amplio que el socialismo democrático, porque usted me habla de los cambios que ha significado darle más protagonismo al socialismo democrático. La llegada de Carolina Toá sin duda marcó un punto de inflexión en el gobierno y las cosas empezaron a funcionar de otra forma y ahora, además, se ve que hay un avance mayor del socialismo democrático. Ya, de alguna manera, han logrado estar en la toma de decisiones cotidianas del gobierno. ¿A eso se refiere? Sí. ¿Sintoniza mejor el socialismo democrático que Aprueba Dignidad o el Frente Amplio? Bueno, yo pertenezco al socialismo democrático, puede sonar autorreferente decirlo, pero sin duda alguna que es un hecho de la causa que el socialismo democrático ha ayudado bastante a corregir ese rumbo, ¿ya? Con las personas que se han incorporado a las distintas carteras desde su experiencia y con su mirada un poco más pragmática y realista de las distintas problemáticas que hay en el país. Y al mismo tiempo creo que también eso se refleja no solamente en los números, es decir, cuántos ministros, cuántos subsecretarios tiene el socialismo democrático respecto a Aprueba Dignidad, que por supuesto que ha subido, sino que sobre todo en cómo el socialismo democrático hoy día está influyendo más en los procesos de toma de decisiones y en la dirección que está tomando el gobierno. Yo creo que eso es muy relevante porque sin duda alguna que las preocupaciones principales hoy día de los chilenos están en seguridad y en economía. Y en esas materias quienes podemos de alguna manera volcar la experiencia de los gobiernos anteriores en las decisiones que se están tomando en el presente para tener un mejor futuro, sin duda, que son los partidos del socialismo democrático. Ahora, el gobierno, en voz de la vocera, por ejemplo, ha evitado decir que aquí hay un cambio de rumbo. Aquí hay una actualización del compromiso con la ciudadanía, hay una reconexión o una mejoría dentro del gobierno, pero no se ha hablado de un cambio de rumbo. Usted me habla de un cambio de rumbo. Y si fuera un cambio de rumbo, me imagino que muchos que apoyan al presidente Boric en Aprueba Dignidad abrirían los ojos y se preocuparían, porque en el fondo también suena como a tener que renunciar un poquitito a un programa transformador, que era lo que se había puesto sobre la mesa, ¿no? No hablo de renunciar. Yo creo que hay que hacer esa diferencia. Porque efectivamente comparto con la ministra Toá de que hay que renovar el compromiso, ¿verdad?, del gobierno o la promesa del gobierno con la ciudadanía.
Pero eso implica necesariamente ir girando el timón. Y a eso me refiero con el cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque ningún gobierno hoy día puede ser inflexible. Ningún gobierno puede pretender que el programa que prometió en tiempos de campaña se mantenga 100% igual durante el transcurso de los años, porque las sociedades van cambiando, la gente y la opinión pública va variando, los problemas van cambiando. Probablemente hace 1, 2, 3 años atrás el principal problema era social, la crisis del estallido, después la pandemia, los problemas de salud pública, hoy día es la crisis de seguridad, hoy día es cómo enfrentamos los problemas económicos que tenemos en Chile, ¿no? Y por lo tanto los gobiernos necesariamente tienen que ser flexibles para ir adaptándose a las necesidades y a los requerimientos y a las prioridades de la gente. Y eso significa también tener flexibilidad para revisar los programas, para actualizarlos, y a eso se refiere justamente la ministra Toá con esa actualización de la promesa, ¿no? ¿Y eso no lo hace un programa de gobierno en la medida de lo posible? Frase acuñada por Elwin, tan criticada incluso por el presidente Boric en su momento cuando ya todavía no era presidente, digamos, era diputado aún. Bueno, eso en su momento creo que el presidente lo aclaró, ¿eh? Él hizo una autocrítica respecto especialmente en un acto en La Moneda, que creo que fue justamente cuando se inaugura la estatua de Elwin a las afueras de La Moneda, ¿no? Yo creo que hay que dejar las caricaturas de lado. Lo conversábamos fuera de cámara, Carla. Hoy día estamos en un momento donde la política está tan fragmentada, está tan polarizada, que es incapaz de resolver los problemas de la gente. Y cuando eso ocurre se genera una fractura entre la ciudadanía y la institucionalidad política que cuesta mucho recuperar. Esa desconfianza deriva al final del camino ¿en qué? En populismo o en autoritarismo. Y esos riesgos hoy día están a la vuelta de la esquina. La política tiene que volver a cumplir su rol. Y en el Parlamento lo que pasó, por ejemplo, en la reforma tributaria. Yo en ese debate escuché de lado y lado solamente parlamentarios defendiendo consignas, verdades propias y sin escuchar. Déjeme un segundo cerrar el otro tema porque ya voy a pasar al de la reforma tributaria, porque usted me dice el presidente Boric hizo su análisis y es verdad, reflexionó y como que dijo que ahora sí entendía a lo que significaba o a lo que se refería Patricio Aylwin cuando hablaba de la medida de lo posible. Mi pregunta es si el sector del presidente Boric lo entiende, porque usted ha hablado harto de dejar de lado la ideología. Desde la oposición se ha dicho harto que tiene que dejar de existir como este afán refundacional en el gobierno. Entonces, el presidente Boric pareciera ser que, claro, con el poder, ya detentándolo él, le ha tomado otro peso a esa perspectiva histórica de lo que Patricio Aylwin a lo mejor quiso decir en su momento. Pero su sector político habrá hecho ese mismo ejercicio. No sé si leyó la entrevista al exministro del MOP, quien decía que aquí en el fondo él salió por ajustes políticos, renunció el presidente del Partido Liberal por lo mismo. Hay cierta molestia al parecer también por el avance del socialismo democrático, por el retroceso de la otra coalición que sustenta este gobierno. Bueno, yo espero que esas diferencias se dejen de lado y que acá se ponga por delante el interés de Chile, ¿no? Obviamente que el hecho de que, por ejemplo, el Partido Liberal se haya quedado sin ministro demuestra de que no hay solamente un cálculo político, porque si el cálculo político hubiese sido dejarlos a todos conformes, probablemente ese ministro se hubiese quedado, ¿no? Parece ser que allí hay otras razones que son más bien de gestión, de contar con nuevos equipos en algunas carteras para impulsar otro tipo de iniciativas y agendas, ¿verdad? Y eso me parece correcto, esa es la facultad del presidente y hay que respetarla. Ahora, esa frase, en la medida de lo posible, es muy característica de la política. Si la política se trata de dialogar con los que piensan distinto que mí para ponernos de acuerdo en función de llevar soluciones a través de políticas públicas a los problemas que viven los chilenos y chilenas, ¿no? Y muchas veces se instaló esta etiqueta de la cocina, ¿no? Cuando los políticos dialogan y se tratan de poner de acuerdo, se están poniendo de acuerdo de espaldas a la gente y eso se llama cocina. No, la política se trata justamente de eso. O más que en la medida de lo posible, yo creo que la política se trata de intentar hacer posible tus ideas, ¿no? Y para intentar hacer posible tus ideas, tú tienes que necesariamente convencer al de frente, ambas partes ceder y buscar un punto en común. Pero ¿y eso se está haciendo hoy día, sobre todo en la Cámara de Diputados, después de lo que vimos con la reforma tributaria, por ejemplo? Porque aquí el gobierno finalmente apostaba a tener los votos propios, más que la oposición. La oposición había mandado recados ya de que esto no le gustaba, el diputado Ramírez había dicho que esta y la reforma previsional no podían ser más malos, así todo. Se fue a votar la idea de legislar, el gobierno esperaba un triunfo con los votos propios y finalmente esto se cae porque hay 3 parlamentarias que no votan. Sí. Hubo un diálogo, porque uno diría, un diálogo nutritivo significaría que antes de esa votación yo ya tengo un convencimiento también de aquellos que están en la vereda contraria para, en este caso, simplemente abrir el debate y la discusión, pero eso no pasó. Este fue un portazo finalmente al gobierno. Yo no sé si de la oposición o de la oposición más
Porque aquí todos se han echado la culpa también y se recriminan por las responsabilidades, ¿no? A ver, la responsabilidad, y en esto quiero ser súper claro, es absolutamente de la oposición. O sea, en la Comisión de Hacienda, ¿ya?, donde el gobierno tenía 8 votos contra 5, es decir, en la Comisión de Hacienda sí tenía mayoría, no así en la sala, ¿verdad? No tenía ninguna necesidad de presentar ninguna indicación el ministro. Presentó 90 indicaciones recogiendo los requerimientos y las propuestas y las ideas de los parlamentarios de oposición en la Comisión de Hacienda. El proyecto llega a la sala, la oposición saca la cuenta y dice tenemos la posibilidad de rechazarlo y causarle una derrota al gobierno y terminan votando en contra. Perdón, ¿qué cuenta saca la oposición si aquí lo que pasó es que finalmente votos que se suponían iban a ir para el gobierno no estuvieron? O sea, la oposición completa podría haber votado en contra, pero si hubiesen estado esas parlamentarias votando, el Pero gobierno... esas parlamentarias no son de gobierno, Carla, y la oposición lo sabe. Pero no son de oposición. No, o usted dice pero está que fuera están del gobierno. con la oposición. No. Hay sectores que no son necesariamente oposición, parlamentarios del PDG, ex parlamentarios de la ADC, algunos independientes, que la oposición sabe que están allí y que pueden marcar la diferencia para uno o para otro lado, pero que no son oficialistas, muy por el contrario. Ya, pero ¿esto habrá estado en la ecuación de la oposición, dice usted, cuando ellos deciden rechazar? Por supuesto, o sea, si ellos están conscientes del daño que le hicieron no al gobierno, sino que a Chile. Pero ahí al gobierno no les faltó prever esa misma situación, porque si la oposición sabe que tenemos un parlamento atomizado con diputados que son díscolos y que pueden generar estos puntos políticos, ¿por qué el gobierno jugó sobre seguro en el fondo, pensando que tenía los votos? Mire, dejando claro quién tiene la responsabilidad, que es la oposición, que dejó a los pensionados sin el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que dejó a las cuidadoras de personas con dependencia sin un sistema nacional de cuidado, que dejó a las personas que están en lista de espera sin sus operaciones y sin sus tratamientos. Es decir, todos estos recursos que iban a financiar todas estas cosas tan importantes para la gente fueron rechazados. Dicho eso, y adjudicando la responsabilidad de quienes votaron en contra, sí hay que hacer una autocrítica, y que yo tampoco he escuchado, y que yo creo que es necesaria también. Y es que acá había un diseño de una estrategia legislativa donde se esperaba que la reforma tributaria se aprobara en la Cámara de Diputados, y la gran negociación y el gran acuerdo más transversal iba a venir después en el Senado. Generalmente los gobiernos actúan de esa manera, y es algo que nosotros en la Cámara de Diputados criticamos bastante, ¿no? Porque finalmente son los senadores los que terminan, ¿verdad?, haciendo el gran acuerdo, digamos, y cerrando los votos que consideren una reforma de esta envergadura. Y acá se cometió ese error de decir, bueno, aprobamos por 2 o 3 votos de diferencia, ¿verdad?, y después en el Senado vemos. No, yo creo que podría haberse hecho un esfuerzo mayor para haber cerrado un principio de acuerdo en la Cámara de Diputados y después eso complementarlo en el Senado, y probablemente el resultado podría haber sido distinto. Ahora, lo de la oposición, ¿qué es? ¿Una diferencia política? ¿Una diferencia de contenido? Yo he escuchado algunos argumentos que dicen que en el fondo no venía nada dentro del proyecto para asegurar la eficiencia del Estado, del ahorro, que en el fondo no se puede recaudar si es que no hay un Estado que sea más eficiente. He escuchado también que esto iba a perjudicar, según la oposición, a las pymes, a la clase media. ¿Son esos legítimos argumentos y legítimas diferencias de cómo conceptualiza cada uno las herramientas, o este es un juego político donde finalmente usted cree que la oposición está en esa lógica de negar la sal y el agua? Bueno, si esos argumentos fueran verídicos, serían argumentos legítimos. No lo son, no lo son. Porque esta reforma ayudaba a las pymes, ¿no? Cuando los parlamentarios de oposición aprietan el botón rojo y rechazan la reforma tributaria, la idea de legislar, lo que están haciendo en los efectos, en los hechos, lo que va a ocurrir hoy día es que en vez de pagar 10% de tributación, las empresas van a pagar el 25%. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia, el expresidente Sebastián Piñera, ¿verdad?, que rebajó transitoriamente de 25 a 10% la tributación de las pymes, dijo que en el año 2023 iban a volver a pagar el 25% de una sola vez. Es decir, le aumenta este año un 15% la carga tributaria. ¿Y qué hizo el gobierno? Establecer una gradualidad. Dijo este año 13%, el próximo año 20% y el siguiente llegamos al 25% para no afectar tanto a las pymes, ¿no? Esa gradualidad hoy día la votaron en contra, se perdió, y por lo tanto, si esto se aplica tal cual está con este rechazo, lo que hizo la oposición es gravar con un 15% adicional a las pymes de nuestro país. Y si eso es así, ¿por qué entonces la oposición rechaza a su juicio? Bueno, yo creo que hay un problema político, que tiene que ver con
la fragmentación y derechamente la degradación de la política en Chile. O sea, lo que te decía al principio. Pero en esto estuvieron todos de acuerdo. O sea, sí, no fue un tema de división. Aquí la oposición tiene una mirada crítica de la reforma tributaria que había presentado el gobierno y en eso están de acuerdo. Es que eso es lo preocupante, porque cuando tú escuchas en un debate defensa de verdades propias, consigna, hay gente hablándole a sus nichos electorales, pero incapaz de escuchar al del frente, incapaz de cruzar la vereda para entender los argumentos del otro y tratar de encontrar un punto en común para ayudar a los chilenos, lamentablemente caemos en un estancamiento. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y hay que ver la forma de resolver eso. Nosotros, te pongo un ejemplo, como socialismo democrático, hemos tratado de diferenciarnos de Aprodignidad, no por una cosa meramente identitaria o por un capricho o por una pugna de poder dentro del gobierno, no, porque creemos que es bueno para Chile y también para el gobierno que existe una centroizquierda con personalidad y que marque los temas, ¿verdad?, como los piensa, como los cree, con los matices que corresponden. Bueno, a la derecha le está pasando algo similar a lo que nos pasó a nosotros con el Frente Amplio en el periodo pasado. Tienen, ¿no?, por la derecha con a republicanos. Pero es que en este caso fundamentalmente no operó la división. Lo que operó es que ellos, casi en bloque, son críticos de la reforma tributaria del gobierno. En Chile Vamos hay liderazgos. O sea, el gobierno no pudo como capturar ningún descolgado, una división en la derecha para haberse quedado con esos votos. Lo que pasa es que en Chile Vamos hay liderazgos moderados y dialogantes que se ven permanentemente tironeados por la ultraderecha de republicanos y le disputan sus ideas y lo hacen de manera mucho más categórica. Entonces, cuando los republicanos dicen nosotros somos los defensores de la libertad secas. Entonces Chile Vamos dice nosotros también defendemos la libertad, pero también nos gustaría un poco de justicia social. No, pero está renunciando a la libertad. Entonces, la medida que republicano está entrando en la matriz ideológica del resto de la derecha de Chile Vamos, le está quitando electorado, le está quitando espacio y ellos se sienten tironeados a ponerse cada vez más duro. Entonces, que esos liderazgos moderados, dialogantes, tienen que diferenciarse. Cedieron finalmente a estos otros grupos. Están cediendo. Más de derecha. O sea, hoy día Macaya, en los hechos, más allá del discurso, no plantea ninguna diferencia con Kast respecto de la reforma tributaria. Diego Chalper respecto de Gonzalo de la Carrera no plantea ninguna diferencia en los hechos como se están comportando en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que necesitamos una centroizquierda dialogante, moderada, razonable, y necesitamos una centro-derecha dialogante, moderada y razonable que sean capaces de entenderse, de ponerse de acuerdo y sacar adelante cosas en beneficio de la gente. Bien, pues vamos a ver si lo logra el gobierno, que va a buscar nuevas vías. Ya se habla de estas conversaciones, no sé cómo le van a poner, mesas técnicas, pero van a, en el fondo, empezar a buscar las alternativas para viabilizar esos recursos que allegaba la reforma tributaria para un montón de compromisos que están sobre la mesa. Diputado Soto, le agradecemos. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igual usted. Nos vemos. Ahora,